Ricardo Celes es director de Pausa, cuya sigla responde a la expresión psicoanálisis aplicado a las urgencias subjetivas de la actualidad. Pausa tendrá ya pronto 20 años, Ricardo. Falta poco. Sí, dentro de poco, 20 años. La urgencia dicha, el último libro de Ricardo, recoge las elaboraciones que él, junto con otros colegas, han podido sostener durante todo este tiempo en Pausa y, bueno, en este tratamiento psicoanalítico dedicado, que llamamos, ¿no?, psicoanálisis aplicado a la terapéutica, ¿cierto? Así lo llaman. Ok. ¿No lo llamarías tú así? No, ya no. Ya no. En una época lo llamaba así, pero me parece que es una... Para explicar, decimos psicoanálisis aplicado porque, siendo que sostiene los principios del psicoanálisis, no lo pensamos necesariamente como un psicoanálisis puro, entendiendo por psicoanálisis puro aquel que tiene en el horizonte un final de análisis, más o menos. Este sería un psicoanálisis aplicado a la terapéutica, lo cual quiere decir circunscrito por lo general a un número de sesiones con el objeto de tratar una demanda concreta. Es verdad, es verdad. Si lo pensamos desde ese lugar, es como lo dices. Sin embargo, yo creo que podemos decir que es un psicoanálisis aplicado no al final del análisis, sino al inicio del análisis. Es decir, que en nuestra perspectiva del tratamiento de lo que llamamos una urgencia, tenemos como claro la posibilidad de provocar un deseo de psicoanálisis. Por lo tanto, me atrevo a decir hoy, quizás por primera vez, que es un psicoanálisis aplicado a cómo empezar un análisis, en el caso que sea posible. No siempre es posible. O sea, es una experiencia que intenta introducir la existencia del inconsciente para actuar, operar. Sí, en verdad... en verdad no sería casi posible operar de otro modo. Sí, porque es la perspectiva que tenemos nosotros en tantos psicoanalistas. Porque se trata de autorizar a alguien a plantear la causa de su sufrimiento, sea por lo que sufre en su cuerpo, en su pensamiento o en ambos, y pasarla por un dispositivo que hemos inventado, que tiene esta función de producir algo diferente en lo que aparece como la demanda inicial. En general, mortificante o mortificado. Bueno, para partir por el principio, yo quería preguntarte, ¿cómo así se te ocurrió, surgió en ti el deseo de construir Pausa? En el libro señalas que proviene de tu experiencia en el Hospital Evita de Lanús, pero que un poco a partir de esa experiencia le surgió a ustedes la creación de esta institución, Pausa. ¿Qué deseo te animaba? ¿Es el mismo ahora? ¿O ha cambiado? Los deseos cambian siempre. Porque no se realizan. Un poquito. Si no te angustia mucho, buscas... Es una frase de Proust. Los deseos cambian porque no se realizan. Bien, soy proustiano. En verdad, si tuviéramos que remitirnos al origen del origen, si se pudiera decir así, tendría que decir que mi primera idea de armar un equipo de urgencias, que fue en el hospital, fue a partir de que en el mismo hospital, en donde acudían muchas personas en lo que llamamos urgencias, en el mismo equipo de trabajo había un rechazo a las urgencias.
Mm. Era muy extraño para mí captar que, creo que en algún momento lo digo en el libro, que los psicólogos, había psicólogos y médicos. Los psicólogos querían pacientes que fueran pacientes neuróticos, fáciles. Los médicos estaban... ¿Son fáciles los neuróticos? No, para ellos, era una idea, casi una suerte no sé, de prejuicio. Para los médicos no estaban hartos de medicar porque suponían que la única atención posible de las urgencias era la medicación. Y ahí aparecí yo llamándome la atención del rechazo de todo el mundo y había entendido de que el consentimiento que yo había dado a las urgencias para imaginarlas subjetivas tenía que ver con lo que me había impactado la lectura del seminario 3 de Lacan, el de la psicosis. Y entonces, desde esa lectura, no entendía cómo alguien podía rechazar un momento tan propicio para el psicoanálisis y tan fecundo como el de las urgencias. Y así fue como hicimos una experiencia de 2 años y medio, casi 3, en donde se produjo un cambio fundamental en el hospital, en el servicio de salud mental, tan fundamental que verdaderamente nos echaron a patadas. ¿Por qué? Porque resultó que los pacientes que venían, una gran cantidad de gente con, podemos decir, patologías psicóticas, fueron muy bien escuchados y tuvieron deseos de psicoanálisis. Impresionante. Entonces el equipo se llenó de pacientes psicóticos que querían tratamiento psicoanalítico. Había neuróticos también, por supuesto, y de los otros. Pero no estaban tan conformes. Es verdad, Ricardo, que no es raro que los psiquiatras, no digamos todos, pero una buena parte, se muestran incómodos cuando han de compartir a algún paciente con un psicoanalista, al punto de sugerir, por ejemplo, que el paciente cambie al psicoanalista por un psicólogo de otra orientación. ¿Por qué crees tú que los psiquiatras se incomodan tanto con los psicoanalistas? ¿Por qué prefieren un psicólogo de otra orientación que a un psicoanalista? ¿Te lo has preguntado? Es una muy buena pregunta. La verdad es que los psiquiatras que conozco, con los que trabajamos, son psiquiatras que verdaderamente están tocados por el psicoanálisis, por la orientación lacaniana y que desean seguir siendo psiquiatras. Uh-huh. Y que prefieren, al revés, prefieren trabajar con psicoanalistas de la orientación lacaniana. Es una experiencia un poco, quizás contraria, pero creo que tu pregunta puede ser respondida con la perspectiva de que si los psiquiatras son demasiado, vamos a llamarlos así, neuropsiquiatras, probablemente desconozcan o quieran forcluir cómo en general la ciencia es la dimensión del sujeto. Desde esa perspectiva puedo imaginar que querrían trabajar más con psicólogos cognitivistas o algo así. No sé si te sigo un poco la idea que planteas. Es una lástima porque creo que hay un trabajo para hacer en común. Es lo que yo pienso, por eso me sorprende. Hay pacientes que si no estuvieran con tratamiento psiquiátrico, que no necesariamente quiere decir farmacológico, sería muy difícil poder escucharlos y trabajar con ellos en la atención psicoanalítica. Claro, porque los psicoanalistas no estamos en contra del tratamiento psiquiátrico. Sabemos muy bien que hay ocasiones en las que es estrictamente necesario, que de otra manera no sería posible, efectivamente, hablar con un sujeto psicótico, por ejemplo.
Sin embargo, no es necesariamente... Psicóticos y otros. Y otros. Ok, y otros. Sin embargo, no es necesariamente lo mismo de parte de muchos psiquiatras. Probablemente es que quisieran pacientes más obedientes. El psicoanálisis no te hace necesariamente obediente. A mí no me hizo obediente. He sido muy obediente en la vida, pero el psicoanálisis no me hizo más obediente. Especialmente cuando alguien pertenece a una estructura un poco obsesiva, se pone un poco del lado de lo clandestino. Creo que de algún modo el haber comenzado desde esa perspectiva en el hospital, como diciendo no saben la peste que... Pues yo tampoco lo sabía, no saben la peste que les traemos. Pero eso no es a la vuelta. A la vuelta lo supieron ellos y lo supimos nosotros, los del equipo. Y a partir de esa experiencia en el hospital de Lanús, volviendo a tu primera pregunta, fuimos convocados por gente de distintos hospitales para hablar de la urgencia desde esa nueva perspectiva. Nueva en aquel momento, ahora ya no es más nueva. Es decir, que se cumple el aforismo de que nadie es profeta en su tierra y verdaderamente, así como fuimos un poco, no voy a decir maltratados porque fueron muy amables con nosotros en el hospital, fuimos mejor recibidos en nuestro comentario de la experiencia en otros lugares. Pasaron varios años, la experiencia esa terminó, hicimos un pequeño libro sobre la urgencia en la práctica hospitalaria, se llamó así. Y un día conversando con mi amiga Graciela Brodsky, que era la presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en una época en donde pululaban los que se llaman CPCT, me dijo, qué raro que nosotros en la EOL no tengamos un centro de consulta que salga a la ciudad, de consulta y tratamiento. Centro Psicoanalítico de Consulta y Tratamiento, sí, CPCT. Sí, sí, es raro. Y hablamos de la relación entre el psicoanálisis y las ciencias, o la mala relación que hay entre el psicoanálisis y la ciencia, o la relativa relación que hay entre el psicoanálisis y la ciencia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros hicimos estadísticas, quizás un poco truchas, como las llamamos nosotros, pero hicimos estadísticas con respecto a las urgencias que atendimos, así que estaríamos en condiciones hasta de dar, si es necesario, ciertas fórmulas acerca de los pacientes que hemos atendido y lo que ha sucedido en esos tratamientos. Como, por ejemplo, hemos evitado un 70% de internaciones en casos en donde esos pacientes hubieran sido internados de cajón. Y lo hemos evitado. No solamente lo hemos evitado, sino que esos pacientes lograron encontrar en el tratamiento psicoanalítico de su padecimiento algo novedoso. Ajá, me dice Graciela. ¿Y no te gustaría emprender una tarea así? No, le dije, no, de ninguna manera. Ya está, eso ya está terminado. Bueno, me dijo ella tranquilamente. Y yo por una semana no pude dormir. No pude dormir porque me quedé pensando, imaginando esto, si no era una duda que me atormentó, porque pensaba que había chances de hacer algo muy interesante con los colegas de la EOL, entre los colegas de la EOL, para la ciudad. Pareció que podía ser algo diferente. Así que después de una semana le dije, dale, vamos por esto, pero no quiero un CPCT. Graciela me preguntó por qué,
le di mis razones de por qué podía ser un centro, pero que no fuera un CPCT. Y acordamos entonces los lineamientos generales. ¿Cuáles razones? Bueno, en principio no quería que fuera gratuito. Ni que fuéramos subvencionados por nadie, que no fuera la misma escuela. Claro. Pero entendía que si ofrecíamos psicoanálisis gratuito en la ciudad de Buenos Aires, la fila para entrar a ese lugar sería infinita, porque ya digamos, hace 20 años, o casi 20 años, los servicios hospitalarios habían empezado a colapsar para la atención psi. Por lo tanto, entendía que era imposible que nosotros fuéramos a competir, entre comillas, con los hospitales. Por lo tanto, la oferta que teníamos que hacer tenía que ser una oferta que tuviera un poquito... Y entonces, visto desde la actualidad, desde la hora, ¿ha cambiado en algo tu motivación, tu deseo por continuar en pausa? Siendo que los deseos siempre cambian, ¿de qué manera? No te entiendo la pregunta, porque si debiera responderla tengo que decirte que ya no estoy en pausa casi. Ya estoy dejando ese lugar para las generaciones más jóvenes, los que se han formado en pausa, en la urgencia, los que han dicho que han tenido efectos de formación para su práctica psicoanalítica, no porque en pausa nos hubiéramos propuesto formar analistas, así es. Nunca fue nuestra propuesta, pero evidentemente se produjeron efectos de formación por añadidura. Y tengo pruebas fehacientes de eso. Seguro. Bien, en la sigla pausa se dice urgencias subjetivas en la actualidad o de la actualidad. Urgencia es un término que en primera instancia, no necesariamente, pero en primera instancia se relaciona con el fenómeno de la angustia. ¿Consideras que el sujeto contemporáneo está hoy más angustiado? ¿Qué cuándo? Que en otro momento. Por ejemplo. Por ejemplo, claro, supongo que hay diferencias con la época, pero que a principios del 19, no creo, ¿no? Se angustiaría de otras maneras, más bien. Claro. No sé, ¿qué dirías tú? ¿Se angustiarían por el teléfono? Pero y claro, se angustiaron por el teléfono. Por la aparición del teléfono. Así es. Nosotros nos angustiamos cuando no tengo el teléfono, me olvidé el teléfono en mi casa. Pero y también la aparición de los primeros automóviles, es decir, no todos los objetos de la ciencia, si bien fueron recibidos con beneplácito, también produjeron una serie de angustias, ¿no? De enigmas, de incertidumbres. La mayoría de las películas de ciencia ficción donde las máquinas hablan solas y toman posesión del ser humano son de mediados del siglo pasado. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿El sujeto contemporáneo está más angustiado o se angustia de manera distinta? ¿O qué lo angustia? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Es la angustia un fenómeno característico de nuestra época? La angustia es un fenómeno característico de la época, sí, pero no siempre es leído como tal. En general, uno no escucha a alguien que consulte diciendo vengo porque estoy angustiada, angustiado. En general, lo que tiene más prensa y por lo tanto está más incluido en la lengua de todos los días, es decir, estoy deprimida, estoy deprimido, o estoy deprimide. Porque también tenemos que hacernos la oreja al neutro, al supuesto neutro, que es una formación de compromiso. Poco se habla de la angustia, poco se habla de la tristeza. Quizás sí la gente puede decir me siento desesperado, desesperada. Y
ahí me parece que es importante para nosotros los analistas intentar diferenciar de qué afecto se trata. Dado que para nosotros la angustia, yo lo llamaría el afecto principal, porque es el único que no engaña, si somos coherentes con lo que enseña Lacan. Y si la angustia no engaña, quiere decir que estamos frente a un fenómeno, en general un fenómeno que se siente en el cuerpo, siempre se siente en el cuerpo. Todos los afectos. Todos los afectos, pero la angustia tiene algo que aparte implica una certeza. Una certeza que es lo que a mí, entre otras cosas, que es una de las cosas que me ha hecho pensar a la urgencia más ligada al fenómeno psicótico que al fenómeno neurótico. Uh-huh. Donc, ¿por dónde sigo? Que me puedo derivar a tantas porque cosas. lo has ligado más al fenómeno psicótico que al neurótico. He dicho porque es lo que no engaña, es decir, que marca algo de la certeza, y cuando decimos la certeza decimos que algo de lo real... certeza psicótico. Sí, algo de la certeza en el sentido del fenómeno psicótico, que como está tan bien explicado por Lacan en el Seminario 3, implica que eso me concierne. No sé lo que significa, pero ahí hay algo que me concierne. Y si me concierne en tanto sujeto y no objeto. Bueno, es cierto porque una de las cosas que llama la atención es cómo el sujeto angustiado contemporáneo de hoy está angustiado pero no reconoce que está angustiado. Es difícil incluso que use la palabra angustia, al punto que me ha hecho pensar que hay algo en la noción misma de angustia que parece haber caído en desuso o que está a punto de pasar a ser un término retórico o propio de la literatura. Y no un o de la término, filosofía. O de la filosofía, y no un término de la clínica. La gente suele decir que tiene ansiedad o tiene estrés. Difícilmente usa el término angustia. Y ocasionalmente, cuando la angustia es muy intensa o está bajo el síndrome de pánico, ocurre a una emergencia hospitalaria, muchas veces convencida de que va a morirse, de manera inminente, siendo que no es más que una crisis de angustia a la que la misma persona hubiera podido responder. Por ejemplo, acaba de pasar por una ruptura amorosa y de pronto tiene una crisis de angustia. No se le plantea que pudiera haber relación entre ambas cosas y acude a la emergencia donde le dicen no tiene nada, su corazón está perfecto, puede respirar perfectamente, ha tenido una crisis de ansiedad o tiene un cuadro de estrés, porque los médicos tampoco usan el término angustia. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasa con la palabra angustia? ¿Por qué se prefiere usar otros términos? ¿Y cuál sería la diferencia entre estrés, por ejemplo, y angustia? Tengo una avalancha de respuestas para darte. Al principio pensé en lo que Freud mismo planteaba cuando señalando la respuesta que algunos médicos, decía él, le daban al tema de los padecimientos histéricos. Él decía, cuando vienen y se le dice usted no tiene nada, los sujetos se ponían peor, porque ese nada de usted no tiene nada, es tratarlos de simuladores, que es como se trató durante mucho tiempo la histeria. Simulados, simuladores, simuladoras. Yo creo que la ansiedad es un derivado del anxiety,
que es la manera en que se tradujo la angustia para el inglés, para los americanos en particular, y que hoy en día fue tomada, digamos, a partir de los años 50 por el negocio de los laboratorios para recetar los ansiolíticos. Es decir, si alguien aparecía con ansiedad, se le podía ya directamente ofrecer la medicación adecuada, que efectivamente produce un alivio, solo que impide captar la causa de la angustia. Esto me vuelve un poco, creo que a la pregunta anterior, cuando decías que el inconsciente es lo que está para nosotros como el invitado principal, nuestro invitado de honor en lo que llamamos el tratamiento psicoanalítico. El inconsciente, o sea, la creencia en el inconsciente. Lacan decía, no es necesario que para dar por iniciado un análisis a partir de las entrevistas preliminares sea necesario que se haya esclarecida la creencia en el inconsciente por parte del sujeto. Alcanza con que haya un buen compromiso con el tratamiento. Me parece interesante, justamente hoy vuelvo al obsesivo, ¿no? Porque es más difícil para el obsesivo captar la dimensión del inconsciente. Por eso Lacan decía, conviene ir por el lado de la causa cuando viene un obsesivo que va a aceptar un poco mejor que plantearle ante un lapsus, usted ha dicho tal expresión o tal palabra, y la respuesta es, bueno, no, pero yo quise decir esto. O sea, que ahí puede empezar un diálogo interminable, bueno, pero es lo que usted dijo. Para nosotros, analistas, es muy importante lo que sucede. Bueno, pero mire, yo quise... O sea que, para no caer en estas cuestiones, es una indicación muy interesante para nosotros decir, bueno, muy bien, veamos cuál es la causa, por dónde se puede encontrar lo que realmente ha producido su malestar. Vuelvo a la siguiente pregunta. Yo ya decía que la palabra angustia no tiene buena prensa excepto para nosotros, excepto para cuando nosotros nos transformamos en comunicadores. Y me parece importante poder hacerlo para devolverle a la angustia la dignidad del padecimiento del sujeto parlante. Fundamentalmente porque yo durante mucho tiempo creí que lo que llamamos ataques de angustia, ataques de pánico, era un gran ataque de angustia. Y a medida que fui escuchando a gente que, por suerte, llega a nosotros psicoanalistas con lo que llamo un ataque de pánico, sea porque lo tiene en ese momento o porque lo tuvo y puede hablar de ello, me di cuenta que hay una diferencia entre lo que sería un ataque de angustia como tal y lo que implica el ataque de pánico, que desde mi perspectiva lo veo más ligado a la Hilflosigkeit freudiana, es decir, a lo que llamamos el desamparo. Es decir, que el sujeto, por alguna circunstancia, queda confrontado a la inexistencia del otro. O sea, no tiene con qué responder ante un llamado de lo real, el que sea. Es un desamparo radical. Algo así. Por eso es que está tan involucrado el imaginario, es decir, el cuerpo también empieza a producir ciertos signos que no llega a tratarse de un fenómeno psicosomático como tal, porque no es permanente. Claro, cierto. El síndrome de pánico es pasajero. Es pasajero en general. Hablando de pasajero, recuerdo una señora que vino a Pausa contando, me tocó atenderla, hacer yo lo que llamamos la admisión, un poco con una palabra hospitalaria, pero bueno, tenemos resabios de eso y me siento honrado, porque me encanta la práctica hospitalaria. Entonces, tenemos algo de eso y aparte fuimos capaces de meter, no nosotros ya,
muchos de nuestros antecesores metieron el psicoanálisis en el hospital. Y yo me saco el sombrero ante ellos. En Argentina, la gente de la APA, de la Asociación Psicoanalítica de la IPA, lograron muy tempranamente meter el psicoanálisis en el hospital. ¿Vino una señora? Vino una señora, gracias. ¿Qué haría yo sin Marita? Vino una señora diciendo que había tenido un ataque de pánico. ¿Cuándo?, le pregunté. El otro día. Ahí es donde empieza, en general, lo que nosotros decimos nuestra propuesta de transformar una urgencia en subjetiva. Mi idea es que las urgencias no son subjetivas, sino que devienen subjetivas. Que la urgencia es cuando algo se le ha presentado al sujeto que no tiene respuestas para dar con el saber que tenía y se encuentra un poco en el aire. Entonces ofrecemos una escena, un lugar. Es fundamental el tema del lugar para el psicoanálisis. El lugar, o sea, el tiempo, lugar y tiempo. Son las dos coordenadas que me parecen fundamentales de la urgencia. Ofrecer un lugar, una escena como esta, donde quizás con un escritorio en el medio o no, podemos hablar y preguntar, ¿y cuándo empezó este? ¿Cómo fue? Esta señora me dijo, fue en el subte. ¿Y qué pasó? Dice, no sé, empecé a escuchar un ruido tremendo y a partir de que empecé a escuchar ese ruido tremendo, mi cuerpo empezó a temblar, mi corazón sentí que se me salía. Hace una descripción típica del ataque de pánico, que ya le habían dicho en un hospital que estaba con ataque de pánico que fuera a ver al psicólogo. Ah, claro, le digo, exactamente, es un ataque de pánico, pero ¿usted relaciona el ruido con algo en particular? ¿No? Ahí ya empezamos como a meter despacito nuestra cuña de apostar al inconsciente. Por el detalle. Por el detalle y porque es desplazar la cuestión, lo que llamamos la asociación, es como decirle, asocie usted libremente. No lo hacemos así, lo hacemos más amablemente, digamos. Te sirves de un detalle para producir un desplazamiento. Pero además no es cualquier detalle, porque ella mencionó el ruido, en realidad es para preguntarse, ¿el ruido de dónde? ¿Cómo? Es ¿De la dónde causa, vino? ¿Sí? la causa. Entonces, el ruido. Uno puede entrar por el lado del sentido y entender que en un tren subterráneo hay montones de ruidos diferentes. Podía haber preguntado, podía haber entrado por el detalle de cómo era el ruido, si era fuerte, si era... No entré por ahí. ¿Por qué? No lo sé. Solo le pregunté, hice una prueba, o sea, tiré la moneda, hice una apuesta por ese lado y la moneda cayó del lado que yo esperaba. Me dijo, sí, el ruido me hace acordar a la voz de mi madre. Era un ataque de pánico freudiano. Sí. Imagínate la voz de la madre. Sí. Qué interesante. Bueno, a partir de ahí dejamos de hablar de su corazón y hablamos de la madre. O sea que toda la admisión de la urgencia en ese caso fue hablar de la voz de la madre que le producía tal efecto en el cuerpo. Porque así fue como concluyó, eso sí me acuerdo. Fíjese lo que le sucede a usted cuando hay algo que le trae la voz de su madre y el efecto que produce en su cuerpo. Y así pudo hacer el tratamiento en pausa. No siempre sale así, tan redondito. Otras veces es un poco más difícil. Para uno y para el paciente también, que tiene que dar un poco más de vueltas, pero creo que con un poco de esa insistencia que tenemos los psicoanalistas, a partir de nuestra propia experiencia en la urgencia, podemos dar crédito
a que algo diferente puede pasar y apostamos a algo diferente, a que de una urgencia primero se haga subjetiva, es decir, que el sujeto quede comprometido en tanto respuesta como respuesta de lo real. Es decir, que ante el mismo fenómeno, un fenómeno que cualquiera podría decir traumático, no era, en este caso no era un trauma, no era estar en el subte algo traumático. Podía ser un choque de subtes, por ejemplo, donde alguien diría, usted pasó por un trauma. La psiquiatría podría decir, la psiquiatría de la otra, no de nuestros amigos, dirían, bueno, pero entonces esta persona tendrá un estrés postraumático. A lo que nosotros responderemos, no necesariamente. No necesariamente. Hay gente que puede quedar muy contenta después de un choque de tren, muy satisfecha de haber pasado por esa experiencia. ¿Como con la cuarentena? Como con la cuarentena. Con el COVID. Todavía hay gente que extraña la época del COVID. Claro que sí. Es una paradoja. Que bueno, nos lleva para otro rumbo, pero es interesante. Yo quería comentarte, hacerte otra pregunta relativa a tu libro. Ahí decías, bueno, que muchas veces la angustia también se confunde con la tristeza y el desánimo. Y sobre la tristeza has definido la depresión como un saber triste que no puede decirse, o como urgencia dicha, pese a que no se diga, porque se goza sin saberlo. La depresión también es un síntoma importante de nuestra época. ¿Nos podrías...? Me encanta eso que dije. No me acordaba. Lo suscribo, no pensé que lo hubiera dicho. Me encantó. ¿Cuál es la pregunta? Me quedé gustoso de... La pregunta es qué puedes decir sobre la depresión hoy, pero si sería también un síntoma de la época, o evidentemente sí, pero en realidad mi pregunta es de qué modo tú la concibes como un saber triste. Dices, es un saber triste que no puede decirse, o como una urgencia dicha pese a que no se diga porque se goza sin saberlo. Eso. Vuelvo a fascinarme con la frase. Creo que lo que se suele llamar depresión está en relación al estilo de vida de cada uno, por supuesto, cada uno tiene su modalidad de goce, pero hay un goce colectivo, hay una modalidad, hay un empuje al goce de la época que hace que en muchos momentos las personas no se sientan a la altura de lo que se espera de ellas. En algunos sujetos eso produce lo que llamamos depresión, es decir, no estar a la altura de y sentir una baja libidinal, una mortificación excesiva. Eso se siente en el cuerpo, se siente como un desánimo, como un desgano. Hay veces que viene una persona y dice, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de amar, he perdido el deseo de estar con lo que antes me gustaba. Y de golpe uno le puede decir, pero usted está deprimido. Y eso ya produce algo nuevo. Poder poner en palabras, poder nombrar todos esos raros fenómenos que siente en el cuerpo y en el alma y a partir del cual se puede empezar a trabajar. O al revés, cuando alguien viene y dice estoy deprimido, no entender de qué se trata. ¿Qué es para usted estar deprimido? ¿Qué implica su depresión? ¿Qué quiere decir que usted está deprimido o deprimida? Eso permite abrir nuevamente y nos va a permitir escuchar algún ruido, digámoslo, para retomar el ejemplo de la señora del subte. Entonces, es verdad que la tristeza lo tomé por el lado
de cuando falta ese gay saber, ese poder decir bien acerca de las cosas, y alguien, digamos, las palabras no le alcanzan para poder alcanzar algo de su real. Yo entiendo que hay una diferencia entre el decir y el dicho, por eso jugué con la palabra urgencia dicha, en el sentido de lo que es dicho, pero que alude al decir no dicho, que sería lo que captamos en lo que llamamos la diferencia entre el enunciado y la enunciación. Y estamos ahí también para captar eso. Y utilicé un poco lo que en castellano implica la dicha como la felicidad, digamos, para señalar que hay algo en donde se juntan dos campos, el campo del significante, el campo de la palabra, el campo de lo simbólico y el campo de lo pulsional. Por supuesto que si vamos a lo fino, el campo de lo pulsional también incluye lo dicho o el decir. Sin embargo, creo que se puede encontrar ahí, si no estoy haciendo mucho lío para ustedes, No. se puede encontrar un punto en donde, de entrada, cuando recibimos a alguien, a partir de que ofrecemos el significante urgencia, que es el más interesante, tenemos la idea de que en general nos quejamos de aquello de lo que más gozamos. No lo vamos a decir, pero cuando recibimos a alguien en lo que llamamos urgencia, lo primero que tomamos en consideración es de qué goce se está tratando. Por lo menos para hacer una mínima construcción, especialmente cuando hacemos un trabajo como en pausa o como en el rap, que ofrecemos un tiempo limitado o una cantidad de sesiones limitada, donde es necesario en un tiempo ultra breve encontrar algo del corazón de lo que se trata esa urgencia. Entonces, es imperativo para nosotros no hacernos los psicólogos ahí, es decir, no ir por el lado del sentido, sino tratar de escuchar en lo que se dice de qué goce se trata cuando habla el sujeto. La pregunta es cómo lo captamos y qué esperamos que suceda en el tratamiento de la urgencia. Sí, lo dices de una manera bonita en el libro, explicando el título, ¿no? O sea, la paradoja de la palabra dicha, que también remite a felicidad, ¿no? Es decir, que ahí hay alguna satisfacción pulsional en curso, es la idea. También lo relacionas con dicta, dicha, dicta, palabra, el impacto de la palabra sobre el cuerpo, ¿no? Sí. Sí son las paradojas. Bueno, finalmente, para terminar, dices en el libro, y esta es mi última pregunta, que, bueno, se trata, por eso la palabra pausa misma, ¿no?, de introducir un tiempo para comprender, para evitar el pasaje del acto, el acting out, que remite en el que se trataría de forjar, dices, a mí me gustó esta frase, por eso la puse, un contorno de espera que no es de esperanza. Es bonita la frase, ¿no? Que tiene una lógica, ¿eh? Sí, claro. Un contorno de espera que no es de esperanza, porque de esperanza también se muere, como dicen acá en televisión. Lleva lo peor la esperanza. Ajá. Bueno, y entonces, en este contorno de espera tampoco se trata de pensar mucho, porque se corre se corre el riesgo de perder la oportunidad, el kairos, de encontrar la buena salida. Entonces dices que para orientarse bien,
se trata de responder a la pregunta de cómo ser lacaniano hoy. Y con eso quería terminar. ¿Qué dirías sobre esa pregunta, Ricardo? ¿Cómo ser lacaniano hoy? Voy a responderte con el mismo programa por el que fui invitado a esta conversación súper encantadora contigo, que es cuál es nuestra modalidad de acción en el tratamiento de la urgencia. Y dado que se trata, por lo menos durante un momento, una época, pensé que la urgencia tiene que ver con lo que llamé, en realidad lo que le llamó Éric Laurent en un encuentro que tuvo con nosotros, la ruptura aguda de la cadena significante. Es decir, que entendí que lo que estaba en el principio de la urgencia era la cuestión del otro. Después, como dije hace un ratito, empecé a dar también un giro para pensar que cuando recibimos a alguien en la urgencia, además de captar de qué ruptura se trataba, había que captar también de qué goce estamos hablando, pensando o imaginando. Entonces, mi propuesta, independientemente de la estructura de la que se trate, o mejor dicho, mientras estamos averiguando de qué estructura clínica se trata, es que en el encuentro del psicoanalista con el consultante se produzcan ciertos significantes. Se producen muchos significantes, pero de los cuales hay uno, ruido, que pescamos porque tiene algo un poco diferente. Algo, por eso hablé antes de la enunciación, algo tuvo ese significante que me hizo escucharlo. Que te sonó raro, un poquito raro. Raro podría ser la palabra raro, podría ser la palabra especial, disonante, repetitivo. Puede ser un significante que se repitió varias veces en la entrevista. ¿Por qué varias veces usted habló de esto? Y que entonces es lo que yo llamo un significante que tiene un toque libidinal, que no es una palabra vacía, como decía Lacan en su primera enseñanza, ¿no? Que no es una palabra que pasa de largo y que incluso nos adormece en el sentido, sino que hay algo ahí que toca, por lo menos también me toca a mí. Es todo un tema ese, todo un tema en la urgencia también pensar la angustia del analista. Todo un tema de otra charla seguramente. Y que entonces ese significante ya tiene un valor de ese uno, aunque no sea tal. Por lo menos para esa entrevista tuvo un valor de un significante amo que me permite orientar en lo que sería partir de esa consulta y ver por dónde nos permite seguir ese camino. A veces que nos encontramos con un camino que, en fin, es un camino sin salida y hay que volver y tomar otro. Entonces, un psicoanalista de esta época es un psicoanalista que está preparado para responder a las urgencias subjetivas de la actualidad a partir de que está un poco de vuelta de su propia urgencia. Cierto. Es linda tu respuesta. Me encantó. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto haber podido charlar contigo en este momento. Gracias.